Durante 15 años les di todo a mis nietos. Educación universitaria, autos, departamentos, vacaciones en Europa. La semana pasada descubrí que llevaban 3 años robándome sistemáticamente mientras fingían amarme. Lo que no sabían era que tenía más dinero del que imaginaban y que una abuela traicionada es mucho más peligrosa que una abuela generosa. La notificación bancaria llegó un jueves por la mañana. Transferencia de 2.8 millones de pesos. Aprobada. Una transferencia que yo nunca había autorizado, desde una cuenta que pensé que solo yo podía acceder, hacia una cuenta en las Islas Caimán que nunca había visto antes. Si estás viendo esto, suscríbete y déjame saber desde dónde me escribes, porque lo que voy a contarte es la historia de cómo una abuela de 68 años descubrió que sus propios nietos la habían convertido en su víctima preferida durante años y cómo esa misma abuela se convirtió en su peor pesadilla. Mi nombre es Isabel Moreno de García. Durante 40 años, fui dueña de la cadena de restaurantes más exitosa de Puebla. Durante 20 años, fui la abuela más orgullosa de México, financiando cada sueño y capricho de mis 4 nietos. Durante los últimos 3 años, he sido la idiota que no se dio cuenta de que mis angelitos me estaban robando millones mientras me besaban la frente y me decían, «Te amo, abuela». Pero empecemos por el principio. Por el día que creí que era la abuela más afortunada del mundo. Cuando mis nietos se graduaron de sus universidades privadas que yo había pagado. Hace 5 años, cuando Alejandro se graduó de Administración en el Tecnológico de Monterrey, lloré de orgullo. Mi nieto mayor, de 28 años, había sido aceptado en un programa de maestría en Harvard. «Abuela», me dijo con esos ojos, que habían conseguido todo lo que quería desde que era niño. «Esto es gracias a ti. Sin tu apoyo, nunca habría llegado tan lejos». Le di 800,000 pesos para la maestría. «Es una inversión en tu futuro, mijo», le dije. Cuando Sofía, de 26 años, se graduó de diseño gráfico, también lloré. Mi nieta talentosa quería abrir su propio estudio de diseño. «Abuela, con tu experiencia en negocios y mi creatividad, podemos crear algo increíble juntas». Le di 1.2 millones de pesos para su startup. «Eres mi orgullo, mi amor», le dije. Cuando los gemelos, Roberto y Carlos, se graduaron juntos de ingeniería, organicé la fiesta más grande que Puebla había visto en años. Mis nietos de 24 años querían asociarse para crear una empresa de construcción. «Abuela, vamos a construir el futuro de México», me dijeron. «Y vamos a poner tu nombre en cada proyecto». Les di 2.5 millones de pesos para su empresa. «Ustedes son mi legado», les dije. Durante los siguientes 3 años, mis nietos me visitaban religiosamente. Cenas familiares cada domingo, llamadas diarias preguntando por mi salud, regalos en mi cumpleaños, en el Día de las Madres, en cada ocasión especial. Alejandro regresó de Harvard con su maestría y me contaba sobre sus grandes oportunidades de inversión en Estados Unidos. «Abuela, si pudieras prestarme un poco más de capital, podría multiplicar tu dinero en meses». Sofía me mostraba diseños hermosos y me hablaba de clientes importantes que necesitaban financiamiento adicional para proyectos grandes. «Es solo temporal, abuela. En cuanto los clientes paguen, te devuelvo todo con intereses». Los gemelos me traían planos de construcciones impresionantes y me explicaban sobre oportunidades de inversión en bienes raíces que requerían capital adicional. «Abuela, estas propiedades se van a valorizar 300% en 2 años». Durante 3 años, seguí dando. Seguí invirtiendo en sus sueños. Seguí creyendo que estaba ayudando a construir el futuro de mi familia. Lo que no sabía era que Alejandro nunca había ido a Harvard. Había falsificado su aceptación, creado documentos falsos y se había quedado con todo el dinero.
Lo que no sabía era que Sofía nunca había abierto un estudio de diseño. Había creado una empresa fantasma, diseños falsos y clientes inexistentes. Lo que no sabía era que los gemelos nunca habían creado una empresa de construcción. Habían montado una oficina falsa, contratado actores para hacerse pasar por empleados y fabricado proyectos completamente ficticios. Durante 3 años, mis 4 nietos habían estado dirigiendo la estafa familiar más elaborada que había visto en mi vida, y yo había sido su única víctima. La verdad comenzó a salir a la luz de la manera más dolorosa posible. Estaba en el banco renovando algunos certificados de depósito cuando el gerente me hizo una pregunta casual. Señora García, ¿está segura de que quiere mantener tan poco dinero en sus cuentas de ahorro? Con todos los retiros grandes de los últimos años, tal vez deberíamos discutir mejores opciones de inversión. ¿Retiros grandes? Sí, las transferencias mensuales. Entre 200,000 y 500,000 pesos cada mes durante los últimos 3 años. Yo no he autorizado transferencias mensuales. El gerente me miró con preocupación. Señora García, tengo aquí los registros. Todas las transferencias están autorizadas con su firma y están dirigidas a cuentas asociadas con empresas de sus nietos. Me mostró los documentos, páginas y páginas de transferencias que yo nunca había autorizado, con firmas que parecían mías pero que nunca había hecho. ¿Quién tiene acceso a estas cuentas? Según nuestros registros, usted agregó a sus 4 nietos como cosignatarios hace 3 años. Cualquiera de ellos puede hacer transacciones en su nombre. Mi sangre se heló. Recordé vagamente haber firmado algunos papeles hace 3 años. Alejandro me había dicho que eran documentos de emergencia, para que la familia pudiera acceder a fondos si algo me pasaba. ¿Cuánto dinero han transferido en total? El gerente revisó sus registros durante varios minutos antes de responder. Aproximadamente 12.8 millones de pesos en los últimos 3 años. Sentí como si el piso se hubiera abierto debajo de mí. 12.800.000 pesos. Dinero que había trabajado toda mi vida para ganar. Dinero que había ahorrado e invertido cuidadosamente durante décadas. Señora García, ¿se siente bien? ¿Necesito llamar a alguien? No, le dije, aunque mi voz sonaba extraña incluso para mí. Necesito copias de todos estos documentos y necesito que congele todas estas cuentas inmediatamente. ¿Congelar las cuentas? ¿Está segura? Completamente segura. Y quiero que remueva a todos los cosignatarios. Solo yo debo tener acceso a partir de ahora. Esa noche, sentada en mi casa mirando los documentos bancarios, traté de procesar lo que había descubierto. Mis nietos, los niños que había criado cuando sus padres estaban demasiado ocupados trabajando, los jóvenes que había apoyado en cada decisión importante de sus vidas, me habían estado robando sistemáticamente. Pero había algo más perturbador que el robo en sí. Era la precisión con la que lo habían hecho. Nunca habían tomado cantidades tan grandes que notara inmediatamente. Nunca habían vaciado cuentas completamente. Habían sido cuidadosos de mantener suficiente dinero en mis cuentas para que mi estilo de vida no cambiara drásticamente. Habían calculado exactamente cuánto podían robar sin que yo sospechara. Era una operación profesional, planificada, ejecutada y mantenida durante años con precisión militar. Mi teléfono sonó. Era Sofía. «Hola, abuela, ¿cómo estás? ¿Vienes a cenar el domingo?» «Hola, mi amor», respondí, tratando de mantener mi voz normal. «Por supuesto que voy». «Perfecto. Y abuela, había querido preguntarte, tengo una oportunidad de negocio increíble. Un cliente quiere que diseñe toda la imagen corporativa para una cadena de hoteles, pero necesito un poco de capital inicial para contratar un equipo más grande. ¿Cuánto necesitas?» «Solo 300,000 pesos. Te los devuelvo en 2 meses, con intereses». «Por supuesto, mi amor, lo que necesites». Después de colgar, me senté en silencio durante largo tiempo. Sofía no tenía idea de que yo sabía la verdad. Ninguno de ellos sabía que había descubierto su operación. Por primera vez en 3 años, tenía una ventaja que ellos no sabían que tenía,
información. Durante 40 años de manejar restaurantes, había aprendido algo importante sobre tratar con empleados deshonestos. No los confrontas inmediatamente. Primero reúnes toda la evidencia, luego planeas tu respuesta, y después los destruyes tan completamente que nunca pueden repetir su traición. Mis nietos pensaban que habían estado robando a una abuela ingenua e ignorante. No sabían que acababan de robar a una empresaria que había destruido a competidores mucho más inteligentes que ellos. El domingo sería la última cena familiar que tendríamos como una familia feliz. Después de eso, mis angelitos iban a descubrir qué pasa cuando traicionas a alguien que te ama incondicionalmente. Y tenía 68 años de sabiduría y 40 años de experiencia en negocios para hacer que esa lección fuera inolvidable. Durante los siguientes 3 días fingí ser la abuela ingenua que mis nietos creían que era. Mientras tanto, contraté al investigador privado más discreto de Puebla, al contador forense más meticuloso de México y al abogado más despiadado que el dinero pudiera comprar. Mis angelitos no tenían idea de la tormenta que se avecinaba. El viernes por la mañana, después de mi descubrimiento en el banco, hice la primera llamada que cambiaría todo. Licenciado Ramírez, habla Isabel García. Necesito contratar sus servicios de manera completamente confidencial. El LIC. Ramírez era conocido en Puebla como el investigador privado que había resuelto los casos más complejos de fraude corporativo en el estado. Si alguien podía desentrañar completamente la operación de mis nietos, era él. Señora García, ¿en qué puedo ayudarla? Necesito que investigue a 4 personas, muy discretamente. Y necesito que me proporcione evidencia detallada de todas sus actividades financieras, profesionales y personales durante los últimos 3 años. ¿Puedo preguntar por qué? Porque creo que estas 4 personas me han estado defraudando sistemáticamente y necesito evidencia irrefutable antes de proceder legalmente. ¿Quiénes son estas personas? Fue la conversación más difícil que había tenido en mi vida. Son mis nietos. El silencio en la línea me dijo que incluso un investigador experimentado como Ramírez encontraba impactante la idea de que una abuela estuviera investigando a sus propios nietos por fraude. Señora García, me dijo finalmente, ¿está completamente segura de que quiere proceder con esto? Licenciado, durante 3 años he dado más de 12 millones de pesos a mis nietos para supuestos negocios e inversiones. Ayer descubrí que han estado haciendo retiros no autorizados de mis cuentas durante todo ese tiempo. O estoy siendo defraudada por profesionales, o estoy siendo defraudada por mi propia familia. ¿Y cuál cree que es peor? Ser defraudada por mi propia familia, porque significa que no solo perdí dinero, significa que perdí 68 años de fe en el amor incondicional. Ramírez aceptó el caso. La segunda llamada fue a Mónica Herrera, contadora forense que había trabajado en algunos de los casos de lavado de dinero más grandes de México. Mónica, necesito que analices transacciones financieras muy complejas. Posible fraude, posible lavado de dinero, definitivamente actividad criminal organizada. ¿De qué magnitud estamos hablando? Aproximadamente 15 millones de pesos durante 3 años. ¿Quiénes son los perpetradores? Esa es la parte complicada. Le expliqué la situación. Como Ramírez, Mónica se quedó en silencio cuando le dije que los sospechosos eran mis nietos. Isabel, me dijo finalmente, había trabajado conmigo años antes cuando estaba expandiendo mi cadena de restaurantes. ¿Estás preparada para las consecuencias de esta investigación? ¿Qué quieres decir? Si tus nietos realmente han estado defraudándote de manera sistemática, el nivel de planificación y ejecución que describes sugiere que no son simplemente jóvenes codiciosos que cometieron errores, son criminales sofisticados. Y cuando arrestas a criminales sofisticados, especialmente cuando son familia, las repercusiones van mucho más allá del dinero. Vas a destruir relaciones familiares para siempre. Mónica,
Si mis nietos son realmente criminales sofisticados, entonces las relaciones familiares ya fueron destruidas hace 3 años. Yo simplemente no me había dado cuenta. La tercera llamada fue la más importante. Patricia Morales, la abogada penalista más temida de Puebla. Patricia, necesito que prepares un caso criminal que sea tan hermético que ningún abogado defensor en México pueda encontrar una sola falla. ¿Qué tipo de caso? Fraude, falsificación de documentos, robo de identidad y posiblemente lavado de dinero. ¿Contra quién? Contra mis 4 nietos. Patricia había manejado mis asuntos legales durante años. Conocía a mi familia, había estado en cenas familiares donde mis nietos la llamaban tía Patricia. Isabel, me dijo después de un largo silencio, ¿estás absolutamente segura de esto? Patricia, ¿recuerdas cuando abrí mi primer restaurante y competidores estaban tratando de sabotearme con inspectores corruptos y proveedores fraudulentos? Sí. ¿Recuerdas lo que hice? Los destruiste completamente, legalmente, financieramente y profesionalmente. ¿Y por qué lo hice? Porque no tolerabas que la gente abusara de tu confianza y buena fe. Exactamente. Y si no toleré ese comportamiento de extraños que estaban tratando de robar mi negocio, ¿por qué toleraría ese comportamiento de familiares que están tratando de robar mi vida? Entiendo tu punto, pero Isabel, estamos hablando de tus nietos. No, Patricia, estamos hablando de 4 criminales que resulta que comparten mi sangre. Durante el resto de la semana, mantuve mi rutina normal mientras mi equipo de investigación comenzaba a trabajar. Llamé a mis nietos, pregunté por sus vidas, hasta acepté darle a Sofía los 300,000 pesos que había pedido para su proyecto de hoteles. Pero esta vez, cuando le transferí el dinero, sabía exactamente dónde iba y cómo iba a ser usado en el caso criminal que estaba construyendo contra ella. El sábado por la noche, Ramírez me llamó con su primer reporte. Señora García, he completado la investigación preliminar y tengo noticias muy perturbadoras. Dígame, sus nietos no solo la han estado defraudando a usted, han estado operando una red de fraude que involucra al menos a otras 6 víctimas. Mi sangre se heló. ¿Qué otras víctimas? Personas mayores adineradas, 3 viudas en Puebla, 2 empresarios jubilados en Cholula y un ex político en Atlixco. Sus nietos han estado usando variaciones del mismo esquema que usaron con usted. ¿Cómo es posible? Alejandro se presenta como consultor de inversiones graduado de Harvard. Sofía se presenta como diseñadora gráfica con clientes internacionales. Los gemelos se presentan como ingenieros con una empresa de construcción exitosa. Usan estas identidades falsas para ganar la confianza de personas mayores y luego los convencen de invertir en proyectos fraudulentos. ¿Cuánto han robado en total? Estamos estimando aproximadamente 45 millones de pesos durante los últimos 3 años. 45 millones de pesos. Mis nietos no eran simplemente jóvenes codiciosos que habían cometido errores con su abuela. Eran criminales profesionales que dirigían una operación de fraude multimillonaria. ¿Las otras víctimas saben que fueron defraudadas? Algunas sospechan, pero ninguna ha tomado acción legal. Sus nietos son muy cuidadosos de mantener a las víctimas aisladas unas de otras y de estructurar los fraudes de manera que las víctimas se sientan cómplices voluntarias en lugar de víctimas. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que convencen a las víctimas de que están participando en oportunidades de inversión legítimas. Cuando las inversiones fallan, las víctimas se culpan a sí mismas por tomar malas decisiones financieras en lugar de darse cuenta de que fueron estafadas. Era diabólicamente brillante. Mis nietos habían encontrado una manera de robar que hacía que las víctimas se sintieran responsables por las pérdidas. Ramírez, ¿hay evidencia de que planean expandir sus operaciones? Sí. Tengo evidencia de que están investigando víctimas potenciales en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.
Aparentemente planean convertir esto en una operación nacional. El domingo por la mañana, el día de nuestra cena familiar, recibí el reporte de Mónica. Isabel, el análisis forense de las transacciones muestra un nivel de sofisticación que no esperaba. ¿Qué encontraste? Tus nietos han creado una red compleja de empresas fantasma, cuentas offshore y estructuras financieras diseñadas específicamente para lavar dinero robado. ¿Empresas fantasma? Alejandro creó una empresa de consultoría en Delaware que oficialmente tiene contratos con compañías Fortune 500. Sofía estableció un estudio de diseño en Panamá que supuestamente trabaja con cadenas hoteleras internacionales. Los gemelos registraron una empresa de construcción en las Islas Vírgenes Británicas que aparenta tener proyectos en todo el Caribe. ¿Y estas empresas? Son completamente ficticias, pero están documentadas tan profesionalmente que pasarían auditorías casuales. Tus nietos han invertido dinero significativo en crear identidades corporativas creíbles. ¿Cuánto dinero? Aproximadamente 2 millones de pesos solo en establecer las infraestructuras fraudulentas. Mis nietos habían gastado 2 millones de mis propios pesos para crear las herramientas que usarían para robar el resto de mi dinero. Mónica, ¿estas estructuras son suficientemente sofisticadas para ser evidencia de RICO? RICO era la ley estadounidense para organizaciones criminales, pero México tenía estatutos similares para crimen organizado. Absolutamente. Esto no es fraude simple. Es una empresa criminal organizada con múltiples víctimas, múltiples jurisdicciones y evidencia clara de conspiración y lavado de dinero. Esa tarde, antes de la cena familiar, Patricia me llamó con noticias que cambiarían todo. Isabel, tengo buenas y malas noticias. Dame las malas primero. La mala noticia es que el caso contra tus nietos va a ser mucho más complejo de lo que pensamos. No estamos hablando de fraude familiar simple. Estamos hablando de crimen organizado que probablemente involucrará autoridades federales. ¿Y la buena noticia? La buena noticia es que tengo suficiente evidencia para arrestar a tus 4 nietos mañana por la mañana. Y dado el nivel de los crímenes que han cometido, van a enfrentar sentencias de prisión que podrían durar décadas. ¿Estás segura? Completamente segura. Isabel, tus nietos no son simplemente ladrones familiares. Son criminales profesionales que han cometido delitos federales graves. A las 6:00 p.m., mis 4 nietos llegaron a mi casa para nuestra cena dominical tradicional. Como siempre, me trajeron flores, me besaron en las mejillas y me preguntaron cómo había estado mi semana. Como siempre, les dije que había estado tranquila, que no había hecho nada especial. No mencioné que había pasado la semana documentando meticulosamente todos sus crímenes y preparando el caso que los enviaría a prisión durante la mayor parte de sus vidas adultas. Abuela, me dijo Alejandro durante la cena, he estado pensando, con todas las oportunidades de inversión que están disponibles ahora, tal vez deberías considerar darme poder completo sobre tus finanzas. Podría maximizar tus returns. Es una idea interesante, mijo, respondí. ¿Por qué no lo discutimos después de la cena? No tenía intención de darle poder sobre mis finanzas, pero sí tenía intención de darle la oportunidad de incriminarse completamente antes de que fuera arrestado. Esta sería la última cena que tendríamos como familia. Después de esta noche, mis angelitos iban a descubrir lo que pasa cuando subestimas a una abuela que construyó un imperio empresarial siendo más inteligente y más despiadada que sus competidores. Y yo iba a descubrir si 40 años de experiencia destruyendo a personas que me traicionaron sería suficiente para sobrevivir a destruir a las personas que más había amado en el mundo. La cena familiar del domingo fue perfecta. Mis nietos actuaron como los jóvenes amorosos que siempre habían fingido ser, mientras yo actué como la abuela ingenua que ellos creían que era. La diferencia era que esta vez, cada palabra que dijeron fue grabada para ser usada como evidencia en el juicio que los enviaría a prisión.
A las 7 p.m. estábamos todos sentados alrededor de la mesa de comedor, donde habíamos compartido cientos de cenas familiares durante años. La mesa que había sido testigo de graduaciones, cumpleaños, celebraciones de éxitos que ahora sabía que eran completamente falsos. «Abuela», me dijo Sofía mientras servía el postre, «tus enchiladas estuvieron increíbles como siempre. ¿Cuándo me vas a enseñar tu receta secreta?» «Cuando te cases, mi amor», respondí. Como había dicho siempre, es tradición familiar. Lo que no dije era que después de esta noche nunca más habría tradiciones familiares entre nosotros. Durante la cena observé a mis nietos con ojos completamente diferentes. Ya no veía a los jóvenes que había criado con tanto amor. Veía a 4 criminales profesionales que habían perfeccionado el arte de manipular a su propia abuela. Alejandro me contó sobre su nueva oportunidad de inversión en bienes raíces comerciales en Texas. «Abuela, es una oportunidad única. Podríamos triplicar la inversión en 18 meses». Sofía me mostró diseños en su tablet para un proyecto internacional con una cadena hotelera europea. «Mira estos renders, abuela. Van a revolucionar la industria hospitalaria». Los gemelos me explicaron sobre un desarrollo residencial exclusivo en la Riviera Maya. «Abuela, estamos hablando de la oportunidad inmobiliaria del siglo». Cada presentación era profesional, convincente, emocionante. Si no hubiera sabido la verdad, habría estado orgullosa de sus logros y ansiosa de ayudarlos financieramente. En cambio, me senté ahí documentando mentalmente cada mentira para el expediente criminal que Patricia estaba preparando. «Mijos», les dije cuando terminaron sus presentaciones, «todos estos proyectos suenan fascinantes, pero me pregunto, ¿no creen que tal vez es tiempo de que empiecen a independizarse financieramente?» Se miraron entre ellos con expresiones que reconocí inmediatamente. Era la misma mirada que compartían cuando eran niños y habían roto algo, pero estaban decidiendo quién tomaría la culpa. «¿Qué quieres decir, abuela?», preguntó Roberto cuidadosamente. «Bueno, ustedes ya tienen casi 30 años. Han recibido educaciones excelentes, han establecido sus carreras, tienen experiencia en negocios. Tal vez es hora de que construyan sus propias fortunas en lugar de depender de la mía». El silencio en la mesa era palpable. «Abuela», dijo Alejandro finalmente, «por supuesto que queremos ser independientes. Pero estas oportunidades de inversión benefician a toda la familia. Cuando tenemos éxito, tú también tienes éxito». «¿Y cuándo exactamente han tenido éxito?». La pregunta los tomó por sorpresa. Durante 3 años nunca había cuestionado los resultados de sus inversiones. «¿Qué quieres decir?», preguntó Sofía nerviosamente. «Quiero decir que durante 3 años he estado invirtiendo en sus proyectos, pero nunca he visto returns. Nunca he recibido reportes de ganancias. Nunca me han mostrado evidencia concreta de que alguna de sus empresas esté realmente generando ingresos». Alejandro se aclaró la garganta. «Abuela, los negocios toman tiempo, especialmente en el clima económico actual». «Alejandro, durante 40 años manejé restaurantes. Sé exactamente cuánto tiempo toman los negocios en establecerse. Y sé la diferencia entre un negocio que está creciendo lentamente y un negocio que no existe». Roberto intervino rápidamente. «Abuela, creo que tal vez no entiendes completamente las complejidades de nuestras industrias». «¿No entiendo las complejidades?». «Roberto, construí una cadena de 12 restaurantes desde cero. Creo que entiendo bastante sobre las complejidades de los negocios». Carlos, que había estado callado, finalmente habló. «Abuela, ¿por qué estás haciendo estas preguntas? ¿Alguien te dijo algo sobre nuestros negocios?». «¿Quién me iba a decir algo? Ustedes son mi única familia. ¿De quién más iba a recibir información?». La tensión en la mesa era ahora obvia. Mis nietos se estaban dando cuenta de que algo había cambiado, pero no sabían qué. «Mira, abuela», dijo Sofía, «entendemos que puedas estar preocupada por tus inversiones, pero te prometemos que todo va bien. Solo necesitamos un poco más de tiempo». «¿Cuánto más tiempo?». «Tal vez 6 meses más».
Un año máximo. ¿Y qué pasa si en un año sus negocios siguen sin generar ganancias? Alejandro se inclinó hacia adelante. Abuela, eso no va a pasar. Pero hipotéticamente, si pasara, por supuesto que te devolveríamos toda tu inversión. ¿Con qué dinero? ¿Perdón? Si sus negocios fallan, ¿con qué dinero me van a devolver mis inversiones? Porque según mis cálculos, les he dado más de 15 millones de pesos durante 3 años. Eso es mucho dinero para devolver de sus ahorros personales. Roberto se veía incómodo. Bueno, tendríamos que hacer arreglos de pago. ¿Qué tipo de arreglos? Planes de pago a largo plazo, tal vez. O podríamos usar nuestras propiedades como colateral. ¿Qué propiedades? La pregunta lo silenció completamente. Alejandro, ¿dónde vives? En un apartamento rentado. ¿Sofía? También rento. ¿Roberto? ¿Carlos? Compartimos un apartamento, también rentado. Entonces, ninguno de ustedes posee propiedades que podrían usar como colateral para devolverme 15 millones de pesos. Bueno, no, pero... ¿Y ninguno de ustedes tiene empleos tradicionales que generen ingresos regulares fuera de sus negocios? Nuestros negocios son nuestros empleos, abuela. Negocios que en 3 años no han generado suficientes ganancias para permitirles comprar propiedades o mantener cuentas de ahorro significativas. Habían caído en la trampa perfectamente. Con cada pregunta se habían contradicho más profundamente. Abuela, dijo Alejandro, claramente frustrado, ¿a dónde quieres llegar con esto? Me levanté de la mesa y caminé hacia la ventana, mirando hacia el jardín donde habían jugado cuando eran niños. Quiero llegar a que durante 3 años he estado financiando las vidas de 4 adultos jóvenes que no tienen trabajos reales, no tienen propiedades, no tienen ahorros y aparentemente no tienen negocios exitosos. Y me pregunto cómo han estado viviendo todo este tiempo. Vivimos modestamente. Alejandro, ¿cuánto pagabas de renta en tu apartamento? Como 15,000 pesos al mes. ¿Sofía? Similar. ¿Y ustedes dos? Como 20,000 entre los dos. Entonces, entre los 4 pagan aproximadamente 50,000 pesos mensuales solo en renta. Eso es 600,000 pesos al año. ¿De dónde viene ese dinero si sus negocios no están generando ganancias? Silencio total. ¿Y sus autos, sus comidas, su ropa, sus viajes? ¿De dónde viene todo ese dinero? Más silencio. Porque estoy empezando a sospechar que el dinero viene de las transferencias mensuales que han estado haciendo de mis cuentas bancarias sin mi autorización. El color desapareció de sus rostros. «Abuela», dijo Sofía con voz temblorosa, «¿de qué estás hablando?» Regresé a la mesa y me senté, mirándolos directamente. Estoy hablando de los 12.8 millones de pesos que han transferido de mis cuentas durante los últimos 3 años usando los poderes de consignatario que me engañaron para darles. Eso no es... Estoy hablando de las empresas fantasma que crearon para lavar el dinero robado. Abuela, estás confundida. Estoy hablando de las otras 6 víctimas que han estado defraudando usando los mismos esquemas que usaron conmigo. Ahora estaban en pánico completo. «No sabemos de qué otras víctimas estás hablando», dijo Roberto desesperadamente. «¿No? ¿No conocen a la señora Martínez en Cholula? ¿O al señor Jiménez en Atlixco? ¿O a las 3 viudas aquí en Puebla que también han estado invirtiendo en sus proyectos ficticios?» Alejandro se levantó bruscamente. «Abuela, creo que tal vez necesitas hablar con tu doctor. Estás diciendo cosas que no tienen sentido». ¿Estoy diciendo cosas que no tienen sentido? ¿O estoy diciendo cosas que no quieren escuchar? Sofía comenzó a llorar. «Abuela, nunca te haríamos daño. Te amamos». «¿Me aman? ¿O aman mi dinero?» «Te amamos a ti». «Entonces demuéstrenlo. Devuélvanme los 12.8 millones de pesos que robaron». «No podemos. No pueden o no quieren». Carlos finalmente explotó. «Está bien. Sí, tomamos dinero de tus cuentas. Pero lo hicimos porque necesitábamos capital inicial para nuestros negocios». «¿Capital inicial para negocios que no existen?»
Los negocios existen. No, Carlos. Los negocios no existen. Las empresas que registraron son fantasmas. Los clientes que mencionan son ficticios. Los proyectos que me muestran son inventados. Roberto se acercó a mí con expresión amenazante. Abuela, no sé quién te está llenando la cabeza con estas ideas, pero estás muy equivocada. ¿Estoy equivocada? Roberto, ¿quieres que te muestre las fotografías de tu supuesta oficina de construcción? La que resulta ser un espacio de oficinas compartidas que rentan por día cuando necesitan impresionar a víctimas. Se quedó helado. ¿O quieren que les muestre los registros que prueban que Alejandro nunca asistió a Harvard? ¿O los documentos que muestran que el estudio de diseño de Sofía nunca ha tenido un cliente real? Alejandro se dirigió hacia la puerta. No vamos a quedarnos aquí escuchando estas acusaciones locas. Por supuesto que no, les dije calmadamente. Porque saben que cada palabra que he dicho es verdad. «Estás enferma, abuela», me gritó Sofía, mientras también se dirigía hacia la puerta. «¿Necesitas ayuda?» «Sí, necesito ayuda. Necesito ayuda para enviarlos a prisión». Esas palabras los detuvieron en seco. «¿Qué dijiste?» «Dije que necesito ayuda para enviarlos a prisión, y afortunadamente ya contraté esa ayuda». Los cuatro me miraron con expresiones de shock total. Mañana por la mañana, agentes federales van a arrestarlos por fraude, lavado de dinero, falsificación de documentos y operación de empresa criminal organizada. Estás mintiendo. ¿Estoy mintiendo? Roberto, tu teléfono va a sonar en aproximadamente 30 segundos. Va a ser un agente federal ofreciéndote la oportunidad de entregarte voluntariamente. Como si hubiera sido programado, el teléfono de Roberto sonó. Lo miró, luego me miró, luego contestó con manos temblorosas. «¿Roberto García?» Pude escuchar la voz del agente a través del teléfono. «Habla el agente Martínez de la Policía Federal. Tenemos órdenes de arresto para usted y sus hermanos. ¿Estaría dispuesto a entregarse voluntariamente mañana por la mañana?» Roberto colgó el teléfono y me miró con una expresión que nunca había visto antes. Era una mezcla de terror, respeto y algo que podría haber sido admiración. «¿Cómo?» fue todo lo que pudo decir. «¿Cómo qué? ¿Cómo los descubrí? ¿Cómo reuní evidencia? ¿Cómo construí un caso federal contra ustedes?» Asintió. Porque mis queridos nietos subestimaron completamente con quién estaban tratando. «Pero eres nuestra abuela». «Soy su abuela. También soy una mujer que construyó un imperio empresarial, siendo más inteligente y más despiadada que cualquier competidor que traté de destruirme». «Abuela, por favor». Por 40 años, cuando la gente me traicionaba, los destruía completamente. No veía razón para hacer una excepción solo porque ustedes comparten mi sangre. Los cuatro se quedaron ahí, procesando el hecho de que la abuela que habían estado estafando durante años era la misma mujer que había construido su fortuna, destruyendo a personas exactamente como ellos. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó Sofía con voz quebrada. «Ahora van a pasar el resto de sus vidas adultas en prisión. Y yo voy a pasar el resto de mi vida asegurándome de que ninguna otra familia tenga que pasar por lo que ustedes me hicieron pasar a mí». Esa noche, mis 4 nietos salieron de mi casa por última vez como personas libres. Y yo me quedé sola en mi comedor, mirando la mesa donde habíamos compartido nuestra última cena familiar, preguntándome si había tomado la decisión correcta. La respuesta llegó cuando recordé las otras 6 víctimas que habían estado defraudando. Había tomado la única decisión posible. Los arrestos comenzaron a las 6:06 a.m. del lunes. Para las 10:00 a.m., mis 4 nietos estaban en celdas federales separadas y los medios nacionales estaban reportando la red de fraude familiar más sofisticada en la historia de México. Lo que no sabían era que esto era solo el comienzo de lo que mis nietos habían estado haciendo. Mi teléfono sonó a las 6:15 a.m. Era el agente Martínez.
Señora García, los 4 sospechosos están bajo custodia, sin incidentes. ¿Se entregaron voluntariamente? Alejandro y Roberto sí. Sofía y Carlos intentaron huir durante la noche, pero fueron interceptados en el aeropuerto. ¿Intentaron huir? Sofía tenía un boleto a Panamá. Carlos tenía un boleto a las Islas Caimán. Ambos llevaban maletas llenas de efectivo y documentos. Incluso después de nuestra confrontación, mis nietos habían intentado escapar con evidencia de sus crímenes. No había rastro de remordimiento o culpa por lo que me habían hecho. ¿Qué documentos llevaban? Listas de víctimas adicionales, códigos de acceso a cuentas bancarias offshore y algo muy interesante, manuales de instrucción. ¿Manuales de qué? Manuales sobre cómo identificar y explotar víctimas mayores adineradas. Aparentemente sus nietos habían documentado meticulosamente sus técnicas de fraude. A las 8:30 a.m., Patricia me llamó desde el juzgado federal. Isabel, hay desarrollos que necesitas saber. ¿Qué tipo de desarrollos? Cuando arrestaron a tus nietos, también ejecutaron órdenes de registro en sus residencias. Lo que encontraron es perturbador. ¿Qué encontraron? Evidencia de que la operación era mucho más grande de lo que pensábamos. Fotografías de víctimas potenciales, investigaciones detalladas sobre familias adineradas en todo México y contratos con otros criminales. ¿Qué tipo de contratos? Falsificadores de documentos, hackers informáticos, incluso un médico que estaba dispuesto a declarar víctimas como mentalmente incompetentes por dinero. Mi sangre se heló. ¿Un médico? Dr. Eduardo Ramírez en Ciudad de México. Aparentemente, tus nietos estaban planeando expandir sus operaciones para incluir declaraciones de incompetencia mental, similar a casos de elder abuse que hemos visto en Estados Unidos. ¿Estaban planeando declararme incompetente? Según los documentos encontrados, sí. Tenían un expediente completo sobre ti, incluyendo un plan para hacer que el Dr. Ramírez te diagnosticara con demencia senil. Durante años, había pensado que mis nietos me veían como una fuente de dinero. No había entendido que también me veían como un obstáculo que eventualmente necesitarían eliminar. ¿Cuántas víctimas adicionales identificaron? Hasta ahora, 23, pero creemos que hay más. A las 10:00 a.m., Mónica me llamó con el análisis financiero completo. Isabel, el alcance del lavado de dinero es mucho más extenso de lo que calculamos inicialmente. ¿Qué encontraste? Tus nietos no solo estaban robando dinero de víctimas mexicanas, habían establecido conexiones con redes criminales en Colombia, Argentina y Estados Unidos. ¿Redes criminales? Organizaciones especializadas en elder fraud. Tus nietos estaban intercambiando información sobre víctimas, técnicas y métodos de lavado de dinero con criminales internacionales. ¿Cuánto dinero total están estimando? Más de 200 millones de pesos durante los últimos 5 años. 200 millones de pesos. Mis nietos habían estado operando una empresa criminal internacional desde antes de que yo siquiera supiera que estaba siendo victimizada. Mónica, ¿hay evidencia de que planeaban lastimarme físicamente? No evidencia directa, pero hay comunicaciones que sugieren que estaban discutiendo qué hacer contigo una vez que hubieran drenado completamente tus recursos. ¿Qué tipo de comunicaciones? Mensajes entre Carlos y un contact en Colombia preguntando sobre métodos para eliminar víctimas problemáticas sin dejar evidencia. A las 2:00 p.m. recibí una llamada que no esperaba. Era de una periodista de televisión nacional. Señora García, habla Carmen Rodríguez de Televisa. ¿Estaría dispuesta a hablar públicamente sobre el caso de sus nietos? ¿Por qué querría hacer eso? Porque su historia podría ayudar a prevenir que otras familias pasen por lo mismo. Y porque el nivel de sofisticación de esta operación es algo que el público necesita entender. ¿Qué quiere saber? Todo. ¿Cómo comenzó? ¿Cómo los descubrió? ¿Qué sintió cuando se dio cuenta de la verdad? Esa tarde, acepté dar mi primera entrevista televisiva en 68 años de vida. Señora García, me preguntó Carmen frente a las cámaras,
¿Cómo se siente sabiendo que sus propios nietos la estaban defraudando? Me siento traicionada, respondí honestamente, pero no me siento victimizada. ¿Cuál es la diferencia? Una víctima es alguien que sufre pasivamente. Yo tomé acción, reuní evidencia, construí un caso legal y me aseguré de que estos criminales fueran llevados ante la justicia. Pero no son solo criminales, son su familia. Eran mi familia. Criminales que comparten mi sangre siguen siendo criminales. ¿Tiene algún remordimiento por enviar a sus nietos a prisión? Pensé cuidadosamente antes de responder. Mi único remordimiento es no haberme dado cuenta antes de que habían víctimas adicionales. Si hubiera actuado más rápido, podría haber prevenido que otras familias fueran defraudadas. ¿Qué le diría a otras personas mayores que podrían estar siendo victimizadas por familiares? Les diría que confíen en sus instintos. Si algo se siente mal, probablemente lo está. Y les diría que la familia real no te roba, la familia real te protege. La entrevista fue transmitida esa noche en horario prime time. Para la mañana siguiente, había recibido más de 300 llamadas de personas que creían que también estaban siendo defraudadas por familiares. Una llamada en particular me cambió para siempre. Señora García, habla Elena Morales de Guadalajara. Vi su entrevista anoche. ¿Cómo puedo ayudarla, Elena? Creo que mis nietos están haciendo exactamente lo mismo que hicieron los suyos, pero no sé cómo probar lo que sospecho. Cuénteme todo. Durante la siguiente hora, Elena me contó una historia que era prácticamente idéntica a la mía. Nietos que habían regresado de universidades prestigiosas con oportunidades de inversión increíbles, transferencias financieras que ella no recordaba haber autorizado, negocios exitosos que nunca parecían generar ganancias visibles. Elena, ¿tiene documentos bancarios de los últimos 2 años? Sí, pero no entiendo muchos de los términos financieros. ¿Estaría dispuesta a enviarme copias? Puedo ayudarla a analizarlos. ¿Haría eso por mí? Elena, cuando mis nietos me estaban defraudando, me sentí completamente sola. No quiero que ninguna otra abuela se sienta así. Durante las siguientes semanas, trabajé con Elena para documentar el fraude que sus nietos habían estado cometiendo contra ella. El patrón era tan similar al mío que podría haber sido copiado directamente. Resultó que no estaba equivocada. Los nietos de Elena habían estado en contacto con mis nietos, aprendiendo técnicas y compartiendo estrategias. Elena recuperó 4.8 millones de pesos y sus nietos fueron arrestados. Pero lo más importante era que Elena había aprendido a valorarse a sí misma de manera diferente. Isabel, me dijo después de que sus nietos fueron arrestados, durante 2 años me sentí estúpida por no entender sus negocios. Ahora me doy cuenta de que no era estúpida. Era confiada. Y hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? La estupidez es un defecto de carácter. La confianza es una virtud que algunas personas explotan. Esa conversación me hizo entender algo importante sobre mi propia experiencia. Durante meses después del arresto de mis nietos, me había preguntado cómo había podido ser tan ciega a sus crímenes, cómo una mujer que había construido un imperio empresarial siendo suspicaz y analítica había fallado en detectar el fraude que estaba ocurriendo en su propia familia. La respuesta era que había aplicado diferentes estándares a mi familia que los que aplicaba a mis negocios. En los negocios, asumía que la gente podría tratar de estafarme. En la familia, asumía que la gente me amaba. Mis nietos habían explotado esa diferencia, pero también me di cuenta de algo más. No había sido completamente víctima. Había tenido instintos que algo estaba mal. Había notado inconsistencias en sus historias. Había cuestionado la falta de resultados visibles de sus negocios exitosos. Había elegido ignorar esas señales porque quería creer que mis nietos eran las personas maravillosas que fingían ser. El amor había nublado mi juicio, pero no había destruido mi inteligencia. Y cuando finalmente había decidido actuar, había actuado con la misma precisión y efectividad que había usado para construir mi fortuna original.
3 meses después de los arrestos, Patricia me llamó con noticias sobre las sentencias. Isabel, el juez dictó las sentencias hoy. ¿Cuánto tiempo van a estar en prisión? Alejandro recibió 25 años, Sofía recibió 22 años, Roberto y Carlos recibieron 20 años cada uno. ¿Por qué recibió Alejandro la sentencia más larga? Porque era el líder de la operación y porque se negó a cooperar con las autoridades para identificar a otras víctimas. ¿Los otros cooperaron? Parcialmente. Su cooperación ayudó a arrestar a otros 15 criminales y a identificar a 47 víctimas adicionales. 47 víctimas adicionales. 47 familias que habían pasado por lo mismo que yo había pasado. Patricia, quiero hacer algo con el dinero que recuperé. ¿Qué quieres hacer? Quiero establecer una fundación para ayudar a víctimas de elder fraud, especialmente víctimas que han sido defraudadas por familiares. Es una idea hermosa, Isabel. Voy a llamarla Fundación Segunda Oportunidad. ¿Por qué ese nombre? Porque ser víctima de fraude familiar no tiene que ser el final de tu historia. Puede ser el comienzo de una nueva vida donde sabes exactamente quién eres y qué vales. 6 meses después, Fundación Segunda Oportunidad había ayudado a más de 200 víctimas de elder fraud a recuperar un total de 89 millones de pesos. Pero las estadísticas no eran lo más importante. Lo más importante eran las cartas que recibía cada semana de abuelas que habían aprendido a valorarse a sí mismas nuevamente, de familias que habían logrado sanar después de traiciones devastadoras, de personas mayores que habían descubierto que ser víctima una vez no significa ser víctima para siempre. La traición de mis nietos me había robado mi fe en la familia. Pero me había dado algo más valioso: la oportunidad de ayudar a crear familias nuevas basadas en respeto mutuo en lugar de explotación financiera. Y eso, resulta ser, era un legado mucho mejor que el dinero que mis nietos habían tratado de robar. 5 años después del arresto de mis nietos, la Fundación Segunda Oportunidad se había convertido en la organización líder contra el elder fraud en América Latina. Habíamos recuperado más de 800 millones de pesos para 1,247 víctimas. Pero la llamada que recibí esta mañana me recordó que la historia más importante no está en las estadísticas. Está en las vidas que salvamos. Estoy sentada en mi nueva oficina en Ciudad de México, que ahora es el centro de operaciones para la red más grande de prevención de elder fraud en el hemisferio occidental. En las paredes hay fotografías de las 1,247 familias que hemos ayudado durante los últimos 5 años. Pero la fotografía que más significado tiene para mí está en mi escritorio. Una foto de Elena Morales y yo el día que inauguramos nuestro primer centro de asistencia en Guadalajara. Elena se convirtió en mucho más que la primera persona que ayudé después de mi propia experiencia. Se convirtió en mi socia, mi amiga más cercana, y la hermana que nunca tuve. Juntas, habíamos construido algo que ninguna de nosotras había imaginado posible cuando éramos simplemente 2 abuelas que habían sido traicionadas por sus propias familias. La llamada de esta mañana vino de Madrid, España. Señora García, habla Carmen Jiménez de la Policía Nacional Española. Hemos arrestado a una red criminal que creemos está conectada con el caso de sus nietos. ¿Conectada cómo? Los criminales que arrestamos tenían documentos con los nombres de sus nietos, técnicas que coinciden exactamente con sus métodos, y evidencia de comunicación con redes similares en Colombia y Argentina. ¿Cuántas víctimas en España? Hasta ahora hemos identificado a 89 víctimas, con pérdidas totales de aproximadamente 15 millones de euros. 15 millones de euros. La operación que mis nietos habían iniciado había continuado expandiéndose internacionalmente durante años después de sus arrestos. ¿Necesitan nuestra asistencia? Sí. Queremos que venga a Madrid para consultar sobre el caso y posiblemente testificar sobre los métodos operativos.
Esa tarde, cuando le conté a Elena sobre la llamada de España, ella hizo la pregunta que había estado esperando. Isabel, ¿alguna vez te arrepientes de haber destruido a tus nietos? Era una pregunta que me habían hecho cientos de veces durante los últimos 5 años. Periodistas, abogados, otras víctimas, incluso psicólogos que estudiaban el trauma familiar. Elena, ¿te puedo contar algo que nunca le he dicho a nadie? Por supuesto. El año pasado, Sofía me escribió desde la prisión. Elena se sorprendió. ¿Qué te dijo? Me pidió perdón. Me dijo que finalmente entendía la magnitud de lo que me habían hecho. Me dijo que había pasado 3 años en terapia, tratando de entender cómo había podido traicionar a la persona que más la había amado en el mundo. ¿Le respondiste? Le respondí, y hemos estado intercambiando cartas durante 8 meses. ¿Qué sientes por ella ahora? Siento tristeza. Tristeza por la mujer que podría haber sido si no hubiera elegido el camino del crimen. Tristeza por la relación que perdimos. Tristeza por los años que no podemos recuperar. ¿Pero la perdonas? Elena, perdón no es lo mismo que reconciliación. Puedo perdonar a Sofía por las elecciones que hizo, sin permitir que esas elecciones definan el resto de mi vida. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que mis nietos me enseñaron algo importante sobre la diferencia entre familia de sangre y familia elegida. Ellos fueron mi familia de sangre que me traicionó. Tú y las 1.947 familias que hemos ayudado son mi familia elegida que me ha apoyado. Elena sonrió. ¿Sabes qué me dijo mi psicóloga la semana pasada? ¿Qué? Me dijo que es raro encontrar víctimas de elder fraud que no solo se recuperan completamente, sino que usan su experiencia para crear algo más grande que lo que perdieron. ¿Y qué le dijiste? Le dije que no somos víctimas, somos sobrevivientes, y hay una diferencia importante. ¿Cuál es la diferencia? Las víctimas se definen por lo que les pasó, los sobrevivientes se definen por lo que hicieron después. Esa noche, mientras revisaba los reportes más recientes de nuestros centros en México, Colombia y Argentina, reflexioné sobre el viaje que había tomado desde aquella mañana hace 5 años, cuando descubrí las transferencias no autorizadas. Durante 68 años, había creído que sabía lo que significaba el éxito. Había construido una cadena de restaurantes próspera, había acumulado una fortuna considerable. Había criado una familia que pensé que me amaba, pero había confundido logros externos con valor personal. Cuando mis nietos me robaron, no solo robaron mi dinero, robaron mi confianza en mi propio juicio. Me hicieron cuestionar si todo lo que había logrado en la vida había sido suerte en lugar de habilidad. La recuperación no había sido solo sobre recuperar el dinero. Había sido sobre recuperar mi fe en mi propia inteligencia, mi capacidad de tomar decisiones correctas y mi valor como persona independiente de lo que otros pensaran de mí. Hoy, a los 73 años, tengo menos dinero del que tenía hace 5 años, pero tengo algo mucho más valioso: claridad sobre quién soy y qué valgo. Soy una mujer que construyó un imperio empresarial a través de trabajo duro e inteligencia. Soy una abuela que fue traicionada por su propia familia, pero que se negó a ser definida por esa traición. Soy una sobreviviente que transformó su trauma en una misión que ha salvado más de 1,000 familias. Y soy una fundadora de una organización que continuará protegiendo a personas mayores mucho después de que yo ya no esté aquí. Mi teléfono suena. Es Elena. Isabel, acabo de recibir una llamada increíble. ¿De quién? De las Naciones Unidas. Quieren que presentemos nuestro modelo de prevención de elder fraud en la Conferencia Internacional sobre Envejecimiento en Nueva York. ¿Cuándo? El próximo mes. Isabel, esto significa que nuestro trabajo va a ser adoptado como modelo internacional. Sonrío mientras miro por la ventana de mi oficina hacia la ciudad que me adoptó cuando decidí convertir mi dolor en propósito. Elena, ¿sabes qué significa esto realmente? ¿Qué? Significa que mis nietos, sin saberlo, crearon algo mucho más poderoso de lo que jamás podrían haber imaginado.
¿Cómo? Cuando me traicionaron, pensaron que estaban destruyendo a una abuela vulnerable. En cambio, despertaron a una fuerza que eventualmente protegería a miles de abuelas en todo el mundo. ¿Crees que alguna vez entenderán la ironía? Probablemente no, pero no importa. Lo que importa es que las próximas generaciones de personas mayores van a vivir en un mundo donde es mucho más difícil ser victimizada por familiares sin escrúpulos. ¿Y eso te da paz? Me da algo mejor que paz, Elena. Me da propósito. Esta noche, mientras preparo mi presentación para las Naciones Unidas, reflexiono sobre las lecciones que he aprendido durante estos 5 años. La primera lección es que el amor verdadero no explota vulnerabilidades. El amor verdadero protege y empodera. La segunda lección es que la edad no es una medida de vulnerabilidad. La experiencia, cuando se combina con información correcta, es una de las fuerzas más poderosas del mundo. La tercera lección es que ser víctima es una experiencia, no una identidad. Puedes sobrevivir al trauma sin ser definida por él. Y la lección final es que a veces las traiciones más dolorosas abren caminos hacia propósitos que nunca habrías descubierto de otra manera. Mis nietos querían robar mi dinero y mi dignidad. En cambio, me dieron la oportunidad de crear el trabajo más importante de mi vida. Si estás viendo esto porque sospechas que alguien en tu familia te está defraudando, déjame decirte algo. Confía en tus instintos, investiga, haz preguntas difíciles y recuerda que la familia real no te roba. Si ya has sido víctima de elder fraud, déjame decirte algo más. Esto no es el final de tu historia. Es el comienzo de un nuevo capítulo donde tú tienes el control. Y si eres joven y estás pensando en explotar a una persona mayor porque crees que son vulnerables, déjame advertirte. Las abuelas de hoy no son las abuelas de generaciones anteriores. Somos más educadas, más conectadas y más determinadas de lo que crees. Y cuando nos traicionas, no solo nos lastimas a nosotras, nos das una razón para usar décadas de experiencia y sabiduría para asegurarnos de que tu traición sea la última que cometas. Suscríbete si esta historia te ayudó y recuerda, tu edad no es tu debilidad, es tu poder.